¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta conexión sabatina. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Espero que estés bien, Edwin. De producción radial y televisiva. Hoy sábado 10 de julio. Tenemos un pensamiento, otra vez a cargo de Albert Einstein, que dice que la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Ese pensamiento que nos deja Albert Einstein. Continuamos. Vamos a hacer un breve repaso por lo que hablamos en la unidad 2, la semana pasada, muy breve repaso, donde estábamos hablando de esa etapa que es tan importante, digámoslo así, fundamental. Hicimos un pequeño ejercicio la semana pasada para ubicar más que todo las actividades y se nos quede esa idea en nuestras mentes referentes a las actividades que están en cada una de las etapas, estas etapas que estamos conociendo de a poco y que van a ser la base de cualquier trabajo que vayamos a desarrollar, cualquier proyecto que vayamos a desarrollar en el ámbito de la producción audiovisual. De igual forma, como habíamos hablado también, y a manera de no anécdota, sino como un dato extra, la producción se basa en, va la redundancia, en la producción industrial, por eso que se basa en procesos que observamos y que practicamos y que llevamos a cabo. Hablamos también, hicimos una dinámica en la cual ubicamos esas actividades como, y pudimos observar que el guión, Edwin, no sé si pudo observar eso también, que fue muy certera cuando lo ubicaron también en la parte de la producción, porque el guión está en las tres etapas. El guión está en las tres etapas de la producción. Primero, sentando las bases, ese depura. Cuando hablamos de guión, él va evolucionando a lo largo de en la preproducción, pero sí está en las tres etapas de la producción en general. Obviamente en la producción, lo que vamos a ver hoy, en la ejecución del guión y la postproducción como una guía de todo lo planificado, y ya el productor editor se sienta a hacer ese montaje, se sientan a hacer ese montaje y a darle forma a esa idea. Hicimos una actividad brevemente, hablábamos de qué es lo que se produce en la televisión y en la radio. Concluimos que entre uno de estos es un programa, se habla de programa, no habíamos hablado del programa como una estructura, como un elemento que está dentro de un espacio, que es un espacio radio televisivo. Veíamos cómo el programa lo podíamos clasificar según su transmisión periódica, esa es una de las características. También lo clasificamos por género y formato. Y una de sus características también es que también su contenido se desarrolla en bloques. Igual en el espacio radial o televisivo existe lo que es el corte comercial también. Es lo que está dentro del corte comercial, donde podemos resaltar la figura del anunciante. Son de corta duración y su idea y su finalidad es persuadir. Esa es la idea el corte comercial. Hablamos también de la línea de tiempo de un espacio televisivo de unos 30 minutos,
hicimos una explicación breve. Desde que inicia la idea, cómo se desarrolla. También hablamos de los programas en sí, cómo lo podemos, digamos, clasificar por género y cómo podemos ubicar su contenido, cómo clasificarlo como por género, ejemplos, noticioso, de ficción, eh, y que tiene que ver con el contenido. El formato tiene que ver con la forma de cómo se expresa esa idea, ese contenido. Puede ser en modo de serie, modo documental y otras cosas más, otras modalidades más, otras variaciones. También hicimos un alto aquí para explicar y analizar un poquito sobre que un programa puede ser emitido en vivo o grabado y que existían ciertas variaciones en cuanto al tiempo en el que se desarrollan las fases de producción. Específicamente la postproducción, la cual llega a coincidir con la de la producción en un programa en vivo desarrollándose simultáneamente. El equipo humano involucrado también varía según sea el caso. Hoy vamos a ver eso. En un programa grabado o un segmento, digámoslo así, sigue el orden básico que conocemos del desarrollo de una producción, de la pre, la pro, la post y hasta su emisión. Diferente a un programa en vivo, un espacio en vivo, porque puede ser un espacio en vivo, un espacio incluso patrocinado, donde tuvo que haber una preproducción, se realiza la producción paralelamente con la post y la emisión. Eso para quedar claros. Este proceso se ve bastante en lo que es la radio. Puesto que en la radio mucho de su contenido, digamos que la mayoría es en vivo. Ciertos programas que son enlatados, de farándula, etcétera, que no tienen necesidad de ir en vivo y que realmente no afecta la fresquedad del contenido. Habíamos hablado de los tipos de guión y su importancia. Un segundito aquí. Que habíamos hecho cualquier tipo de producción audiovisual contra de un guión, desde un video musical o a un anuncio de televisión, de cine, teatro, corto, etcétera. Cualquier tipo de producción necesita una planificación y ese es el papel del guión en pocas palabras, que es el esquema básico con el que se trabaja en el campo audiovisual y bueno, y de ahí su relevancia. Habíamos hablado de los tipos de guión, lo habíamos mencionado y los que vamos a mencionar aquí, como el guión cinematográfico, el guión literario, el técnico, el ilustrado, la escaleta, el guión televisivo, el guión de radio. Un ejemplo que habíamos obtenido de un guión cinematográfico. Y repitiendo que la idea del guión, o sea, se repite según su estructura y puede variar y de acuerdo a las necesidades de la producción, porque nosotros podemos quedarnos con un solo guión que hayamos pulido y un tipo de guión y con ese trabajamos. De igual forma, estos modelos que ven en pantalla no es que sea, es una sugerencia de la mayoría de los casos, pero ustedes como productores, como realizadores, ustedes siéntanse libres de trabajar siempre y cuando tengan los elementos, puesto que ya sabemos que el guión sirve de guía
a través de toda la producción, todo el desarrollo de la producción. Eso sí es importante que esos detalles estén presentes. Este en el caso del cine. También tenemos ese guión literario que se aplica también al cine. Puede aplicarse también a la televisión. ¿Y qué podemos decir de él? Que este tipo de guión acostumbra a ser el primer paso para crear un video a partir de una idea original. O bien adaptar una obra a una historia a la pantalla en el proceso de la adaptación. El guión literario describe con palabras todo lo que es esencial para entender cómo será lo audiovisual. Describe de manera clara y precisa la información necesaria. También hablamos del guión técnico. Bueno, y repito, este es un ejemplo. Hay variaciones. El guión técnico es específico, es del formato de video y define lo audiovisual desde el punto de vista de las secuencias. Suele desarrollarse a partir de guión literario, por lo tanto, es su evolución. Es el encargado de traducir en imágenes concretas la historia ya desarrollada. Leyendo el guión técnico es más difícil de captar el conjunto de la obra. De todas formas, es una herramienta muy importante porque la comunicación entre las fases de producción y de postproducción para que sea lo más fluida posible. Entonces, con ese guión técnico lo llevamos hasta la post y nos sentamos con el editor, si no somos los editores, y le planteamos la idea al momento de montar todo y darle forma, la forma final a esa idea que habíamos tenido en un inicio. Eso aplica tanto como para radio, o sea, el concepto de la post, que es lo que vamos a ver la próxima semana también, y los procesos, tanto para radio como para televisión. Puesto que en la post también, cuando hacemos segmentos, programas, incluso cuñas radiales, nosotros la escribimos, la desarrollamos, la locutamos en la parte de la producción y en la post le metemos los efectos, la musicalización y procesamos, si hay que procesar la voz, que en la mayoría de los casos es recomendable dependiendo del equipo que tengan. Hablamos del guión ilustrado. También hablamos de la escaleta, que es una forma de guión mucho más simple, que solo define lo audiovisual de manera aproximada. En las grandes producciones es un paso intermedio entre la idea y el guión literario. Es el guión mínimo que se debería utilizar en cualquier producción audiovisual. Tiene la división por bloque y perfectamente se adapta al contenido, principalmente de televisión, el que nos estamos manejando. No estamos echando a un lado la parte del cine, pero sí nos estamos profundizando un poquito más en lo que es la televisión. El guión televisivo, hablamos un poquito más ahí, que este guión permite trazar un plan sobre el que vamos a construir el programa independientemente del género, contenido o procedencia del mismo. Es muy común que para la producción televisiva se utilice el guión de 2 columnas, ya que permite al escritor detallar las formas y sonidos. Algunas características que son las que tienen en pantalla del guión es la utilización de primeros planos y planos medios. Rara vez se utilizan planos generales, si lo comparamos con la parte cinematográfica, con el cine. Hay diálogos. También antes de eso me salté la parte de que se reduce el número de actores o personajes en un mismo plano. Eso lo podemos observar en las telenovelas. Es rara las escenas en las cuales hay muchos personajes
en una toma cerrada. Claro, se hace una toma abierta para contextualizar al televidente, pero inmediatamente se recurre a los planos cerrados y en los cuales no hay muchos personajes. Otra característica de un guión televisivo es que hay diálogos o un monólogo. En ese discurso se trata de que cuenta las características como el volumen, el tono, etcétera. Esto dependerá del tipo de audiencia a la que queramos dirigirnos. También importante lo que hemos venido diciendo, una de las características del contenido televisivo, en este caso el guión, que el contenido se divide en bloques. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también tenemos un tiempo limitado. Esto lo sabemos cuando tiene que durar un programa. Debemos recordar que en la televisión todo está medido, es lo que siempre digo lo de la televisión, el tiempo. Y todo está medido para encajar en los distintos formatos de programa que se alternan con publicidad. Esto hace que la propia programación televisiva tenga continuidad. En ese último punto, yo quisiera que, no sé si la parte de los negros, cuando nosotros vemos negros, toda la pantalla en negro, cuando vemos una pantalla en negro, eso se refleja en pérdidas para el canal de televisión. Es muy raro que nosotros veamos tras un programa haya un espacio negro, una transición en negro, digámoslo así, puesto que la pantalla en negro, pongámoslo así para ser más claro, y eso tiene que ver con este último punto, la pantalla en negro representa eléctricamente un desgaste y un esfuerzo de las torres de transmisión, puesto que no se está reproduciendo nada, no hay imágenes, las imágenes y las antenas, los equipos lo traducen, digámoslo así, como un error y lo que se traduce, se incrementa las potencias de las antenas y bueno, genera más, en ese momento, digamos, esos segundos, puesto que en la televisión tenemos que acostumbrarnos a medirla por segundos incluso, un minuto es mucho tiempo y digamos que un minuto de una pantalla en negro, créanme que es una fatalidad. Cuando ustedes ven eso en un canal de televisión, algo está pasando gravísimo, gravísimo, al punto de que no han podido, digamos, poner una cuña al aire y han decidido o solamente le queda la opción de dejar la pantalla en negro. Eso es algo muy fuerte, digámoslo así. Y créanme que en la mayoría de los casos, de no ser un caso fortuito, de no ser, o sea, hay responsables y hay responsabilizados y hay castigo, digámoslo así. Entonces, tenemos que estar claros en eso cuando vamos para el campo, los que no han podido tener la oportunidad de llevar una programación continua. ¿Qué quiero decir? Que tengamos todos nuestros contenidos, digamos que ya venimos de una preproducción y ya vamos a la realización, la producción del programa y digamos que es en vivo y es un programa de entrevista, de testimonios digamos que las entrevistas son grabadas, vamos a usar un poco la imaginación aquí, y esas entrevistas son grabadas y hay un presentador en vivo, digamos que eso es así. Esa entrevista tratémosla de tener, sí, o sea, esa es prioridad. Yo sé que es algo que cae su peso, pero es bueno recordarlo, porque créame que en el medio no te lo van a recordar de buena manera. O sea, ellos se van a olvidar que uno es nuevo en el medio, que uno entiende lo que es una pantalla negra, y eso es lo que yo ahora mismo le estoy tratando de aclarar. La televisión es continuidad, es la última palabra que encontramos en este último punto que rescatamos del guión televisivo, de sus características, y créanme que la televisión necesita continuidad. Y ese, como le digo, repercute de manera negativa tener espacios en negro. Muchos lo veremos y que no, pero es una transición. O sea, si lo vemos desde un momento que descansa la vista y es una transición a negro, pero créanme que, y si se dan cuenta, en la televisión panameña no hay pantalla en negro. Siempre hay algo en la pantalla, valga
la redundancia y la vuelta ahí en el asunto, pero sí es importante. Estos son unos ejemplos. Este es un ejemplo de una promoción que hubo el año pasado, un espacio especial de Maggie. Ahí le dejé también la documentación de ejemplo. Y este es un guión completo al cual acá se le llama guión general de lanzamiento. Y ahí se habla de la hora de inicio, el texto, quiénes hablan, cuándo hablan, qué hablan más o menos. Y ahí vamos pasando las diferentes páginas. Créame que este texto que está por aquí, que es para Eddie, eso está en un prompter. Eso no, eso en el momento de la producción, de la realización, tiene que haber alguien moviéndole el prompter al presentador, esa pantalla y esa coordinación. Y también tiene que haber alguien presto para hablarle al oído de un apuntador, puesto que ese presentador lleva un apuntador o un in-ear, que es donde recibe las instrucciones. Y bueno, y casualmente hoy vamos a ver eso en la producción. Aquí un desglose de las páginas. Este es uno de noticiero. Cómo se le da el tratamiento. Hablamos de bloques también, ya para ir cerrando el tema este de los guiones. Habíamos hablado de los bloques que así como una obra de teatro se divide en actos y una novela en capítulos, el guión de televisivo debe estar compuesto por bloques. Tenemos que tomar en cuenta que una cantidad de minutos dentro de cada hora o espacio televisivo radial sean destinados a publicidad y las cuales se dividen en cortes o cambios comerciales que se insertan en distintos momentos. La costumbre determina esta división. 5 bloques cuando la duración del programa es de 1 hora. O sea que si estás produciendo, estás con un programa de 1 hora, tienes que tener 5 bloques, o sea, 4 cortes comerciales. Y con una emisión de 1 hora y media, eso puede ser una película, tiene 7 bloques de contenido. Eso lo vemos más en la película, 7 bloques de contenido, o sea que son 6 cortes de cuña. Poniéndolo a 3 minutos, poniéndolo así, son 6 cortes, 6 por 3 son 18 minutos. 18 minutos más hora y media, 1 hora 48, ¿verdad? Y por ahí se va. Y los minutos, los cortes deben durar un poquito más, cortes comerciales, digamos 4 minutos. 4 por 6 por 4, 24. Más 1 hora y media, 1 hora 30, digámoslo. Ahí está, 1 hora 54. Minutos más, minutos menos. Y se ajusta la planta, como se dice. O sea, el programa, y hablando de esto de los bloques, como la televisión es precisa, si ustedes tienen un proyecto, un programa que, pónganse que ustedes tienen un proyecto de, digamos, de un programa de ciencia en vivo, y ese programa ustedes va de 7 de la noche a 8, tiene por fuerza que abarcar ese tiempo. Ustedes son los responsables de llevar el contenido de diferentes formas. Eso lo vamos a ver también como esas herramientas que tienen los productores y realizadores de diferentes formas, llevar ese contenido. Si no tienen el contenido suficiente que tenían pensado, tienen que estirarlo, como se dice, hasta las 8. Y al caso contrario, de pasarse, ustedes tienen que estar llevando el tiempo constantemente para que no se vea al aire un corte abrupto y cumplir con los cortes comerciales y el contenido del programa, que no se note. Digamos que tuvimos 6 notas, 6 reportajes para X programa. Se extendió, etcétera, etcétera. El presentador, esa es otra, deben llevarle a los entrevistados, al presentador, llevar el tiempo, decirle, bueno, para esta entrevista tienes 3 minutos. El presentador ahí ustedes lo van llevando y le van hablando a ellos porque usted sabe que tiene que presentar más contenido. Y el programa se tiene que ir desarrollando en base a la escaleta, en base al guión. Entonces, esa es responsabilidad de ustedes llevar ese contenido, ese tiempo. Ya le digo, los dos casos,
que no tengan el contenido suficiente o incluso también que de gerencia del canal de televisión, en este caso que sea televisión, le solicita que se pasen un poco. Eso se estila últimamente, si ustedes ven la televisión, cuando ustedes ven las noticias que se pasan de la hora, es una estrategia. Eso está medido y bueno, ya gerencia y quienes tuvieron que medir eso, mercadeo, tomaron decisiones y bueno, pidieron, le solicitaron, digamos, a Noticias que se fueran unos 10 minutos más de contenido, puesto que ellos veían ahí las variaciones de los números, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa con nosotros como productores? Tenemos que generar ese contenido y que no se vea al aire que estamos generando. Tenemos que tener reportajes, notas, dependiendo del contenido del programa. Pongámosle el ejemplo de un contenido deportivo, el cual ya pusieron todos los resultados. Tienen que tener algo por ahí que no se vea repetitivo, por lo menos un conteo de jugadas, etcétera. Algo que tengan ahí, un contenido que ustedes tengan ahí bajo la manga para ir rellenando y que, o digamos que se va rellenando entre bloques. Si ya se avisó con tiempo, se rellena entre bloques. Ya saben que, bueno, pues el último reportaje, que es el reportaje final, lo vamos alargando y sabemos que tenemos que acabarnos a las 8:10, un ejemplo. Entonces, bueno, ese reportaje que dura 3 minutos, vamos a ponerlo a las 8:06, digamos, para que entonces dure 3 minutos y 1 minuto de despedida. Más o menos se maneja eso así. Entonces, antes de ese tiempo, ya ustedes saben que el presentador, digamos que están rellenando el tiempo, el presentador tiene tiempo para un par de más de comentarios, hacer un par de preguntas más, si tiene digamos que es un programa de fútbol y tiene un invitado, un técnico invitado, y bueno, se le puede hacer otra pregunta más sobre videos, etcétera, etcétera, de jugadas, y eso se maneja así, el tiempo. Cuando dividimos un programa en bloques, o sea, tenemos que generar como expectativa, ¿no? Entonces cada bloque es parte de un todo, pero tiene que tener como un contenido. O sea, no podemos quedarnos sin contenido, güey, hasta el final. Tenemos que dividir ese tiempo y es más o menos el ejemplo que le di anteriormente de cómo dividir el espacio televisivo. Habíamos hablado también del guión de radio. Muchos ya tienen experiencia en este campo. Es un campo muy bonito. Bueno, cada campo es distinto entre la televisión y el radio. En la radio jugamos mucho con la imaginación, mucho con la imaginación. Tanto así que en el tiempo de antes poco conocíamos, porque antes no había redes sociales, no había nada. Poco conocíamos esas voces y se quedaba mucho tiempo así los locutores en off y nosotros nos imaginábamos esa voz de esa locutora o de ese locutor que de repente nos caía bien, nos imaginábamos a la persona. Y esporádicamente, estamos hablando de tiempos que no había Facebook, no había nada, nos dábamos cuenta por el periódico que salía un locutor X famoso. Este es el señor del programa este, ¿ve? O al menos que se presentara simultáneamente en televisión y en, y en radio. El guión radial lo podemos dividir según la clasificación de guión de radio, podemos dividir según la información que contenga. Puede ser literario, técnico o guión técnico literario. También puede ser de acuerdo a las opciones de la modificación. Ese está aquí, que se habla que puede ser un guión abierto. Hacemos un guión abierto. En ese guión abierto le damos libertad al locutor, puesto que él es el dueño del programa, digámoslo así, del espacio, que dueño en el sentido que se lleva bien con su audiencia, o sea que no es ya un locutor veterano, que no hay que estar diciéndole, porque sabe el contenido, sabe cumplir con las pautas. Y también tenemos ese guión cerrado, que su nombre indica no admite cambios.
Y según su forma, conocemos el guión americano, que consta de una sola columna, y el guión europeo. Hasta aquí lo que habíamos visto en cuanto a los guiones, las actividades programadas. Hicimos esta presentación extra de los guiones, puesto que era necesario desarrollarla y así manejarla de manera como aislado, o sea, dándole su relevancia. El taller que desarrolla la creatividad, ya varios han entregado, que desarrolla la idea de un programa radial para un espacio de 30 minutos, elige el tema, el género y el formato. Hay una serie de preguntas, de preguntas, no, de ítems, a los cuales rellenar para darle la forma a la idea. Este taller es meramente creativo y de organización, de organizar la idea. Y ya entrando un poquito más en materia, elaborar un guión técnico en este caso para la idea. Vamos paso a paso. Profesor, Dígame, buenos pausa, días. dígame para. Bueno, profe, ya Ajá, terminamos con la unidad 2, ¿no? El parcial, ¿no? correcto, dígame. Yo quería hacerle una pregunta, profe. Claro. Profesor, una consulta. Usted en el Ajá. parcial, ¿usted quiere que en el guión técnico pongamos o que coloquemos qué dicen los participantes? Ejemplo, el locutor. El locutor, o sea, ¿qué dice el locutor? Pues, porque hay guiones técnicos que solo menciona ejemplo el locutor, porque hay guiones técnicos que se menciona ejemplo, bienvenida, y se pone solo cuánto dura Ajá. los ejemplos, pues, que usted nos compartió en los cosas, en la unidad 2, profe. Ajá. Ya esa es la pregunta, no sé cómo quiere que le hagamos Ok. ese tiempo, profe. No, ajá, listo. Un segundito ¿Sí me aquí. entendió la pregunta? Sí, sí, o sea, de qué modo presentábamos la información en el guión, que si éramos bien estrictos en presentarlo y tomándolo como ejemplo, digamos, vamos a poner un nombre, Roberto Rodríguez, y todo el texto que va a decir. Es que depende, mi respuesta es la siguiente, depende del contenido de tu idea, Ah, ok. porque puede que tengas un programa que es de opinión, entonces solamente puedes poner ahí, bueno, Edwin Gutiérrez, un ejemplo, Edwin Gutiérrez comenta, ya, porque Ah, ese es ok. parte del guión, o sea, pero sí llevándole el tiempo, ese comentario, ¿cuánto tiempo va a durar? Bueno, 3 minutos, y ahí el moderador, un ejemplo, que fuera un programa de debate, tomando el ejemplo de un programa de debate, el moderador le va a decir, bueno, ¿qué opinas, Edwin? Un ejemplo al aire, y ahí él desarrolla. Ya tú, ya como productor, como realizador, como director, sabe que él tiene 3 minutos y el presentador, moderador, sabe que tiene 3 minutos porque está en el guión. Claro, no precisamente, no los 3 minutos, puesto que se puede pasar un poquito, incluso puede terminar antes, pero la idea es esa, pues dejar plasmado eso. Depende del contenido que vaya desarrollando la idea. Si el programa suyo es muy, digamos, muy de mucho contenido, digamos, un reportaje, el cual tiene contenido de, digamos, farándula, que habla de una biografía de alguien, etcétera, ahí sí necesita un poco más de detalle. Ah, ok, profe, dele, muchas gracias. Pero en este ¿Cómo no? caso nada más sería mi nombre y entonces nada más, profe. Así el Gutiérrez, Correcto, así. ahí, ajá, comenta, ajá. Es que esto lo Ah, vamos a llevar a otro nivel en esta actividad, así que la idea es que vayamos desarrollándolo poco a poco. ok, profe. Ajá, Muchas gracias. cómo no, a la orden. Tenemos esto de, espérate un momentito ahora sí, de esta unidad 3. Vamos a hablar en cuanto a la producción o rodaje. Ya ese texto lo tienen ahí en su unidad, en la tercera unidad, como contenido. ¿Qué podemos hablar de la producción en sí? O sea, como segunda fase, es la obtención del material audiovisual. Es la creación del contenido también, si es emisión en directo.
Esta fase es la realización del programa en sí, la grabación, ya sea en un estudio o en exteriores, o como se conoce como una locación, de todo lo planeado en la preproducción. Es necesario seguir al pie de la letra todo el guión. Si este no tiene ningún problema, la producción tampoco lo tendrá, puesto que ya ustedes se sentaron, cranearon, ustedes dijeron, bueno, esto me va a durar tanto, ya tengo el material, ya tengo el bumper que me dura tanto, etcétera, etcétera. Puede haber imprevistos, pero con una buena preproducción se caracteriza una excelente producción. Creo que exageré un poquito ahí, pero sí, la idea es que seamos excelentes y más que todo si estamos desarrollando un espacio que es periódico, digamos que es semanal, de lunes a viernes, que lo hagamos de la manera más, digamos, bien esquemática posible. En esta fase se ejecutan las siguientes acciones. O sea que en esta fase encontramos, algunas son de manera simultánea dependiendo de su naturaleza. El seguimiento del desarrollo del guión, leen el guión, tanto los presentadores como el personal. Esa es una fase previa que está dentro de la producción. La ideal es que ustedes tengan un tiempo para repasar el guión diario, el libreto con los muchachos, con sus presentadores, con sus locutores, tengan esa oportunidad, más que todo si es un programa en vivo, estamos hablando de eso, hacen una reunión previa y se habla y se hace un repaso, puesto que ya hubo una reunión previa el día anterior como norma. Entonces esta pequeña reunión, este pequeño meeting diario antes del programa es bien saludable para que todos estén sintonizados. Pongamos que un programa de variedad, que tienes 3, 4 presentadores, tienen que saber cada quien qué va a hacer, cuándo salen, porque a veces salen de pantalla, a veces hacen esto, vienen, se preparan, por lo menos está Juanito y Juanita son los presentadores y salen en el primer bloque. Hay otro presentador que se llama Roberto. Juanito y Juanita hacen una entrevista a X persona, entonces ya Roberto está fuera de pantalla con el otro entrevistado, digamos que un representante de los bomberos, que va a hablar qué sé yo, del apoyo del cuerpo bombero en esta cuestión de COVID, etcétera, etcétera, del trabajo. Y entonces ya ese presentador que viene y que es parte del programa, ya está preparando esa previa con ese personaje, si se puede, con ese entrevistado. Esa es esa parte del desarrollo del guión, que se lean los guiones, se revisa la utilería, o sea, todo lo que se va a utilizar rápidamente como eso es como es una norma que no se debe obviar la parte de la revisión del equipo, utilería, o sea, lo que se vaya a utilizar. Digamos que ustedes están en un programa en radio y ustedes tienen ciertos elementos que ustedes sonorizan en vivo, hacen efectos en vivo, ustedes deben tenerlo ahí, saber que, digamos, que tocan un timbre, algo así, que no sea algo analógico, que no sea digital. En ese sentido hay que estar claros y en una producción televisiva, en una grabación, obviamente que todo el equipo esté bien, que los micrófonos que utilizamos, si son inalámbricos, que tengan sus baterías, sus pilas, estén bien cargados. Enfatizo bastante en la parte del sonido, puesto que siento como, digamos así, como especialista, siento que, y según mi pequeña trayectoria en los medios, siento que se descuidaba un poco y que ahí se surgían muchos errores en la televisión en vivo principalmente. Errores tontos como un micrófono sin batería, eso desluce toda una producción. Imagínense que ustedes tienen, y eso vamos a profundizar un poquito más, pero adelantándome un poco, digamos que usted tiene una mención de un cliente importante que ese día en su programa él estrena. Y ese día el micrófono del presentador que está en pantalla, hablando de televisión, porque en radio es un poquito más sencillo de subsanar, porque a veces tienes una mesa y tienes 2, 3 fuentes y puedes hablar ahí en los micrófonos, incluso puedes tener uno de backup que el movimiento no se nota. Hay muchos más recursos cuando no estás en pantalla. Entonces, digamos que ese día estás en pantalla y el presentador se le fue la batería del micrófono, porque suele pasar.
Entonces créame que va a haber un descontento por parte del anunciante y se desluce el desarrollo de la producción y digamos que ustedes lo han llevado muy sesudamente todo el proceso de la preproducción y bueno, hubo ese fallo ahí. Eso va mucho en la parte de la parte técnica que tiene que estar pendiente y usted tiene que saber con quién usted está trabajando en el sentido de poco a poco ir conociendo, como una parte que habíamos hablado anteriormente en la unidad anterior, de conocer el personal. El personal. Hay gente que tiene mañas, gente que son muy confiados. Se los digo por experiencia propia, en una entrevista, en un noticiero que iba con entrevista, yo me quedé sin batería, el micrófono se quedó sin batería en mis inicios. Créanme que no me volvió a pasar. Bueno, ¿qué más se hace ahí? Se revisa el vestuario, revisa la escenografía, importante, una vuelta, si es una escenografía fija, si es un lugar que ya vamos a comenzar a grabar un spot, revisar, verificar, créanme que también a veces suelen pasar incidentes, accidentes, que la persona que trapeó muy pegado a la grabación y no nos dimos cuenta y se resbaló, o el presentador, el invitado, hay que tomar eso en cuenta, darle una vuelta. Nosotros como productores o nosotros como si tenemos asistentes, todo no lo podemos hacer nosotros. Nos gustaría hacerlo todo, pero todo no lo podemos hacer. También esa parte, si hay que grabar, ahí entra lo que es la grabación de un tema musical, digamos que es un tema original que se está craneando para X producción o un tema musical, esa parte entra en la parte de la producción. Se graban las tomas de apoyo también como un proceso y se solucionan imprevistos. Programa, aquí hablamos un poco de programas o segmentos en vivo. ¿Por qué tomamos esto como ejemplo? Es un programa, un segmento en vivo. Puesto que creo que es dentro de la producción de televisión y de radio también. Tomemos el ejemplo en radio y televisión. Mencionamos más recursos de televisión, puesto que hay un poquito más de elementos, no de recursos, más elementos puestos en escena al momento, pero aplica también para radio. Entonces, un programa o segmento en vivo demanda digamos, el límite. Es importante, entonces por eso que lo tomamos tomando en cuenta como modelo de ejemplo una realización en vivo, puesto que hay muchos factores que, que se ven, que se chocan y que hay que tomarlos en cuenta. La producción varía en cuanto al desarrollo de sus fases, si es grabado o en vivo, ya que como anteriormente habíamos planteado, en la realización en vivo se desarrollan simultáneamente las tres etapas, que es la producción, postproducción y la emisión. Por tanto, de cierto modo, esta variación en la realización demanda cambios desde el equipo a utilizar hasta un nivel máximo de ejecución de cada uno de los roles. No hay tiempo para repetir nada. En televisión en vivo, la palabra lo dice en vivo, otros dicen en directo, que está bien dicho también. Cuando hablamos de producciones en vivo, nos referimos a esa producción de televisión que se transmite en tiempo real, a medida que ocurren los eventos en el presente. En un significado secundario puede referirse a la transmisión de televisión a través de Internet, se puede decir también. En la mayoría de los casos, la programación en vivo no se graba como se muestra en la televisión, sino que pasa en el momento. Y no se edita, no se editó, se tira así. Si se hace una retransmisión, no se edita, se le cambia el logo, etc. Los programas transmitidos en vivo incluyen noticieros, programas matutinos, programas de premios, programas de la telerrealidad, deportivos, ahora que viene la final de la Copa América. Esa es una transmisión, una producción en vivo, en la cual, tomándolo de ejemplo, el presentador está obviamente, bueno, no obviamente, pero está en Panamá, pero se depende de una señal en vivo que viene en este caso, de Brasil, y ellos están en vivo y todo se está desarrollando y así mismo tal cual, o sea, no hay momento para grabar nada y todo va en vivo. Hay insertos a veces de pases que hasta uno mismo se da cuenta,
digamos, de XP. Vamos hasta cuando antes no había esta situación que tenemos mundial de la pandemia. Se estiraba mucho hacer pases en restaurantes. Vámonos hasta el pescadito con Vidal, un ejemplo. Y bueno, eso muchas veces era grabado por el hecho ese del patrocinador, por el hecho de tener a la gente activa en un momento muerto del partido. Regularmente se hace unos momentos muertos ahí. Y bueno, y generaba un poquito más de producción, pero se tiraba como si fuera en vivo. Eso es una modalidad que se llama live on tape. Avanzamos, hablamos un poquito de eso, de lo que es en vivo. Ahorita aquí. Ajá. El recurso humano. Vamos a ver esos elementos que conforman esa producción, realización de un programa. Es fundamentalmente resultado de un trabajo en equipo meticulosamente engranado. Ahí vean el concepto que resalta, que es equipo. Es un equipo el cual tenemos que desarrollar y llegar a un objetivo. No grupo, equipo. La grabación de un programa se puede comparar con la representación musical de una orquesta. Siempre he hecho esa comparativa donde todos los músicos dominan su instrumento musical y disponen de una partitura previamente ensayada, pero que necesitan al mismo tiempo el trabajo del director de la orquesta para que vaya marcando el ritmo de la puesta en escena. En el caso de la televisión, la partitura correspondería a la escaleta o al guión básico. Ese recurso humano. En la literatura tenemos la ampliación de los términos. Voy a hacerle una mención rápida de quienes se ven involucrados en una transmisión en vivo. Este ya se puede decir una combinación de la parte de producción, si lo queremos dividir por departamento, la parte de producción y la parte técnica. En la imagen de arriba a izquierda es como una representación de un control master, un control que se le llama control de realización o control, simplemente controles. Está el director que dirige el programa, controla todos los equipos de trabajo, Y está el realizador que decide la disposición de las cámaras, los tipos de planos y la combinación de los mismos dentro del programa. Se comunica con los profesionales del estudio a través de sistemas de intercomunicación. ¿Quién más se ve involucrado en vivo? ¿Quién más? Vemos ahí en la figura, la mano derecha es un ejemplo. Arriba el coordinador de piso. Figura propia de la realización de la televisión en el set. Sirve de enlace entre el estudio, o sea, los que están ahí en el estudio, en el set, y el control, o sea, los señores que están ahí arriba. Esa es la persona que hace el link, digámoslo así. Aunque puede comunicarse directamente con el resto del equipo, cámaras, presentadores, etcétera, suele trasladar las órdenes principalmente al coordinador para que éste las distribuya en medio de las señales con las manos. O sea, esa persona hace señales que si corte, te quedan ahí, por lo menos vemos la persona hace 3 minutos, te quedan 3 minutos, digamos un ejemplo, es lo que, o 3 segundos de haciendo un conteo. Y da las órdenes cuando venimos del corte y vamos y venimos del corte también. El camarógrafo, que controla las cámaras en el estudio y siguen las órdenes del realizador a través de la intercomunicación. Por si tiene que hacer un seguimiento a un personaje, abrir el plano, mover el ángulo, etc. Él está ahí conectado, si se dan cuenta, conectado con el equipo a través de su intercom. Vamos a ver un poquito de ese desarrollo. Vemos aquí también otros elementos que son parte del equipo, del cuerpo técnico. Está el técnico de sonido, que va desde que él capta con su boom el sonido en una grabación. Esto se ve más que todo en grabaciones en exteriores de sketch, etcétera. El hombre este con el micrófono boom, que se le conoce. También tienes el que pone los micrófonos en el estudio, digamos, el que está abajo, que es un microfonista, se le puede llamar.
Y está el operador de la consola, puede ser un ingeniero en sonido, el que está mezclando todo. Este señor que está con la consola del lado derecho. Conozca un poco más que todo quienes vemos, quienes trabajan en una producción en vivo. También está la parte gráfica, que son los que se encargan de hacer estas gráficas que ustedes ven. En la parte de arriba, digamos que es una transmisión de béisbol, de cualquier que sea el origen del béisbol. Ellos son los que llevan el conteo, la gráfica, esto que está aquí. Son los que muchas veces son los que ponen el logo, si el logo tiene un patrocinio. Eso se hace en vivo. Eso es como, por eso que se habla que es como si fuera la parte de la post, pero se hace ahí durante la misma producción. Esto lo haríamos regularmente, si no fuera en vivo, lo haríamos en post. Le pusiéramos los títulos, le pusiéramos estas cosas, pero bueno, dada la transmisión que debe ser en vivo, se hace en vivo. Entonces vemos también acá el ejemplo acá abajo, te ponen los títulos. Incluso a veces manejan gráficas que van detrás, dependiendo de cómo sea la producción. Ese es el operador gráfico. También tenemos aquí, a mano izquierda arriba, el ejemplo, el que está sentado ahí con unos controles, ese es el técnico de videocolor. Es la persona que controla la cámara, esa cámara que vimos anteriormente, el camarógrafo, para la redundancia. Ese camarógrafo, él no tiene, o sea, él depende de los controles que le mueva acá en cuanto a apertura del lente, a los colores. Eso lo mueve acá el señor, el técnico, para que todas las cámaras se vean parejas, puesto que él tiene un instrumento de medición. Para eso están los códigos de eso, las barras que ustedes ven que ponen, eso es para calibrar. Eso tiene un porqué. También está el conocido, el histograma, para medir las fluctuaciones, las calidades de luz. Y también tenemos el presentador, como estamos hablando de todos esos recursos humanos, el presentador, el, el, el encargado de llevar el conductor de un programa. También, como parte de programa en vivo, también podemos editores, vemos la editora, puesto que ella puede estar editando a lo que va a salir ya al aire, pues se hace una producción con elementos grabados, o puede que ya esté editando algo que salió, digamos que este es un programa de espectáculo. Cuando ustedes ven los programas de espectáculo, Tu cara me suena, el otro que viene pronto, de Yo me llamo, esos programas tienen al final fíjense para que vea los mejores momentos. Eso es patrocinado y eso se hace sobre la marcha. Está un editor grabando, ellos tienen el máster de todo lo que está pasando en vivo. El señor que está acá a la izquierda, que está sentado con los demás amigos, el señor él está grabando la transmisión en vivo, digamos que es Tu cara me suena, él le está dando una señal limpia a este editor tiene acceso a una señal limpia que se está grabando en unos discos duros y ellos puede tomar las escenas que quiere y las procesa, las edita, le pone el bumper del patrocinio, digamos que Felipe Maduro, un ejemplo, patrocina, presenta los mejores momentos, es el que presentan al final de la gala antes que den el ganador. Ese es más o menos el formato de estos programas. Y bueno, y ya cuando está listo se tira al aire, pues. Ese es más o menos el proceso y por eso está el editor. También dentro de la producción, de una producción, esto aplica para noticieros, para programas en vivo, de deporte y también, o sea, la unidad móvil. Aquí tenemos un pequeño control, más o menos es un equipo, así ustedes lo han visto en la calle, de noticias, se usa para noticias principalmente porque es lo que hay en el día a día. Dentro tiene un equipo similar a lo que encontramos en un control de un canal de televisión. Tiene cámara, sonido, su mezcla de imágenes a través de la switchera, de la mesa de mezcla. Esto también perfectamente sirve para grabar cortos, para grabar cuñas, para grabar lo que sea, puesto que está equipado, debe estar equipado completamente con cámara, sonido, todo lo necesario. Ellos se manejan independientemente, tienen un técnico que es el que maneja la móvil,
Tiene un camarógrafo que hace de asistente también, si hay que tirar un cable, etcétera. No profundizar, alargando un poquito aquí la idea y porque tenga el marco cuando hay una pase en vivo, digamos en la 5 de mayo, siempre lo utilizo de referencia, está este presentador, él llega a la móvil con su camarógrafo y sus vistas y él va a esa unidad móvil. En esa unidad móvil se procesan las imágenes, digamos que tiene unas vistas fuertes de algo, o sea, específica de algo que grabó el camarógrafo, eso se edita ahí sobre la marcha y se tira al aire. Tiene su propio camarógrafo, o sea que el camarógrafo del periodista rara vez se va a meter en vivo en estas transmisiones. Esa es responsabilidad es como una célula, un equipo entre técnico, que es el encargado de sacar la señal, de dirigir esta antena al punto que dé la mejor señal para el canal. Hablamos también de los demás elementos que podemos encontrar y lo ilustré de manera bien genérica, como la parte administrativa, que está la secretaria, como dije, que muchas veces puede hacer la segunda, como se dice, en transmisiones en vivo. Está la parte de maquillaje, la peluquería, los iluminadores, todo ese equipo de grandes profesionales, cada uno en su área. Esta es lo que no he visto. Saludos, muchachos. No, aquí está. ¿Alguien la ha utilizado, muchachos? ¿No? Bueno. Esta herramienta, hay varias. Esta es una que me gusta, puesto que aquí tú puedes planificar todo lo que vas a hacer en una producción. Puedes quitar cámaras. Y voy a dar un ejemplo. Voy a quitar cámaras, puedes ir limpiando las cámaras. Ya te tiene ven cómo lo borro fácilmente. Aquí yo tenía un ejemplo de la luz. Tenía una luz natural. Eso representa la luz del sol. Tenía un campo de fútbol. Entonces, digamos que vamos a mover esto. Aquí le podemos poner leyenda, le podemos poner imágenes. Digamos que este es el set. Este es un... le queremos poner... Estos dos son los personajes que tienen aquí a la derecha. Esto va a ser breve, pero quiero que lo vean y para que sepan una herramienta en la versión gratis que puede servir para muchas cosas, para planificarse. Vamos a adicionar aquí un sillón. Esto vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo. Que este es un programa que tiene dos invitados en un sillón, ¿verdad? Tu presentador está aquí y tu invitado es el de rojo. Ellos están sentados en un sillón. Acá hay otros elementos, pero vamos a centrarnos aquí en la acción. Lo que les quería mostrar es el esquema básico. Eso puede ser más o menos como si no conocían, eso puede ser como el tip de hoy. Vamos a adherir unas cámaras. Regularmente, y si pueden seguir, se utilizan 3 cámaras para estas realizaciones. Observen, esta cámara que está aquí es la que va con el presentador, ¿verdad? Esta cámara, vamos a poner así la cámara 1. No, por razones de tiempo no vamos a pronunciar mucho, pero tú tienes bastante para virrearlo. Entonces, esta es la cámara 1, ella te va a hacer esta toma. De frente te va a agarrar el presentador, el de celeste, ¿verdad? La toma aquí, el medium shot. También te puede hacer te puede apoyar aquí en tomas subjetivas, pero la función de esta cámara es esta. Ustedes tienen que estar claros cuando van a hacer eso y van a plantearse, van a hacer su planta de cámara y de iluminación. ¿Qué cámara hace qué? Y se usan cruzadas las cámaras, las tomas se usan cruzadas. Esta sería la cámara 2 que va de frente con el invitado, digamos que es un invitado.
ella va de frente siempre, ellas van cruzadas. Vamos a usar una tercera cámara que nos va a hacer una toma abierta, un plano abierto de ambos, que nos va a una panorámica. Y esa cámara es bien importante puesto que nos va a apoyar cuando hacemos los movimientos. Digamos que esta cámara, este presentador se mueve mucho, el celeste. El presentador se mueve mucho para arriba, para abajo. Está el camarógrafo pasando páramo. Puede haber un momento en que tú le puedes hablar, ustedes como productores, realizadores le hablan al oído y le dicen, hey, quédate quieto. Y entonces en ese momento, para que no se vea en la cámara ese movimiento que no le da estabilidad, usamos esta cámara. Cuando vamos de una cámara a otra, seguimos la secuencia, cámara cerrada, abierta, cerrada, podemos irnos dos cerradas, nunca dos cámaras abiertas, dos tomas abiertas. Digamos que esta toma le está haciendo una toma aquí subjetiva a esta y una toma relativamente abierta. De esta toma no te puedes ir acá. Son como parámetros básicos ahí en la realización. Entonces este es el esquema de una transmisión de un X programa. Aprovechando el encuadre este vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar este. Asumamos ahora que este es un cuadro de fútbol. Una transmisión de fútbol la podemos hacer perfectamente con 3 cámaras, señor, incluso con 2. El esquema básico es este. Esta es la línea central, ¿verdad? Hay una cámara que está en terreno, que es la que está más enfrente que estamos poniendo aquí. Esta cámara que está en terreno va a seguir incidencia. Vamos a decir que está un poquito metida. Aquí vamos a decir que está metida aquí en el terreno. Esta está muy adelante. Entonces, esta cámara que está aquí, ella va a agarrar, digamos, a los directores. Depende del zoom que tenga, ¿no? Agarra a los directores. Esta cámara se mueve lateralmente, agarra los cambios y esos detalles, tomas cerradas para repeticiones de toma, digamos, a las jugadas cuando hay, siempre la toma de esta cámara, que es la número 3, es cerrada. ¿Qué hacen estas dos cámaras? Hay una que sigue todo el partido con la toma abierta siempre. Eso ustedes lo van a ver y ahora que van a ver partido o que han visto fútbol, los que han visto, bueno, tomo el ejemplo del fútbol. Esta cámara 1 va a hacer todo el seguimiento del balón, de la trayectoria del balón, claro, con su respectivo encuadre y que con un estilo, una estilización que no propia del fútbol, que le da el seguimiento al balón. Esta otra cámara, que sería la cámara 2, ellas están paralelas, pero te da una toma más cerrada. Esa es la que te va a ayudar. De esta toma, digamos, cuando ya va el portero a sacar, él va a hacer el saque de puerta. Con esta cámara, la 1, tienes la toma de todo este panorama, ¿verdad? Cuando él despeja. Esta va a cerrar lo más posible a una toma, a un plano entero del portero. Entonces, el director juega con estas cámaras. Básicamente ese es el juego y quería compartírselos, más que todo por la herramienta y que es bastante útil en esto de la realización y de planificación. Hablamos ahora de los espacios de trabajo, que la televisión se puede producir tanto en espacios interiores como exteriores. Cuando se realizan interiores, hay dos espacios clásicos en los que se divide el trabajo. Por un lado, tenemos el estudio o set y por otro lado, el control de realización. Lo que ven en el centro es, ya hemos visto, la sala de controles, el espacio donde se controla la grabación del estudio. Se encuentran separados de este y se une el equipo de producción y realización. De aquí el realizador va dando las órdenes al resto del equipo. El estudio se considera como una superficie o el centro de la producción dentro del área de producción. No se dispone de los equipos para la captación de señales, video, audio, para la emisión de programas en directo y de grabaciones en soportes posteriormente darle su tratamiento. ¿Qué características tiene un estudio? Básica, aislamiento acústico y la iluminación.
En cuanto al equipo, bueno, lo que no he tenido la oportunidad, este es un modelo de cámara que se utiliza puede utilizar en estudio. Últimamente se usan muchas cámaras robóticas, o sea que no se necesita un operador de cámara, se está moviendo ese paso. Entonces habíamos dicho que como el ejemplo, de 2 a 3 cámaras, incluso a 4, a veces utilizamos una grúa dependiendo del programa y la superficie del set. Es exclusivamente para captar video y enviarlo al CCU. O sea, esta cámara directamente no graba. Esto es o sea, solamente transmite la imagen y en el CCU, o sea, digámoslo así, en controles, el señor que le mostré, el técnico, es el que hace la grabación. Mostrándole un poquito del equipo, la parte de la microfonía, puede ser inalámbrico, puede ser de cable, dependiendo, puede ser de solapa, que vean aquí a la derecha, puede ser de mano, puede ser una combinación de ambos. A veces podemos utilizar de solapa y tenemos una de mano de backup, o lo tenemos para entrevistas rápidas, invitados que pasan rápido y que hay que entrevistarlo y no hay tiempo para poner el micrófono de solapa como debe ser. También que tiene que tener, este es el equipo que encontramos en un estudio de televisión y en una grabación tal cual, ¿verdad? Para una grabación para que se desarrolle como debe ser. Es un equipo de apuntador, unos in-ear que se le llama, hemos visto esto, este es idéntico, es el equipo como el que utilizan los músicos de monitoreo. Vemos aquí el ejemplo, más o menos cómo la ubicación tal cual. Hay muchos tipos de audífonos, incluso los audífonos regulares se les ponen. No es lo que no es lo indicado, pero bueno, queda como una opción. Entonces, bueno, tienen este equipo, el que está abajo la plancha hasta que ven, emiten señales controladas por el señor del audio que está allá, que le mostré hace un rato, y estos son apuntadores que ellos reciben la señal de manera inalámbrica, o Bellpack que se llama, y ellos van con cada presionador quien si necesite ponérselo y para llevar instrucciones y darle monitoreo a la señal. Ahí escuchan mucho más claro y vemos que hay una llamada, etcétera, etcétera. También que encontramos en un estudio el teleprompter que, como ven aquí, la chica está leyendo y eso a base de espejo, y esto no permite que se vea que estuviera leyendo, y hasta detrás de ese espejo está el lente y perfectamente pareciera que estuviera viendo. Un truco para que la persona no se vea que está leyendo, se le aleja lo más que se pueda a la cámara. Ese es un truco que se hace para que no se vea ese movimiento de la vista siguiendo el texto. También, ¿qué debe haber? Monitoreo, señores. Monitoreo para si hay llamada, incluso si hay un partido de fútbol. Esto nos estamos refiriendo a un estudio para ir ambientando el set. Utilizamos estas bocinas, estos altavoces. E incluso hay un programa revista que utiliza música, hay un programa de concurso que utiliza música también. Es importantísimo, no podemos estar sin monitores de audio. Monitores también de video, mínimo tenemos que tener 2. Uno de la señal que está saliendo del switcher, en este caso, ven, allá como está el fondo verde, acá como está quedando el producto final, la producción final. Esa señal la tenemos que tener por fuerza y saber qué es lo que está pasando. Y también tenemos que tener la señal del aire, que regularmente va a tener un pequeño retraso o delay. Tenemos que aprender a vivir con eso. Las señales que estamos viviendo hoy y que tenemos hoy en la televisión panameña, me refiero a la televisión panameña y de cable, tienen un delay, puesto que ya viaja a través de manera digital, y entonces tiene un retraso en cuanto la señal llega a los televisores. Entonces, si tú tienes un monitor con la señal program, que se le llama, que es la que está aquí, estás realizando el programa, perfectamente la vas a ver en tiempo real, que es como la que tenemos aquí, pero vas a tener otro monitor que necesitas tener, que es la del aire, puesto que tú no sabes si tu programa se fue del aire o no. No hay que estar monitoreando el audio, pero sí por lo menos que se vea bien, que esto está saliendo bien al aire. Al aire hay ciertos recortes, y siempre enfatizo en la parte de los anunciantes, que se recorte un logo, que salga mal, el anunciante te puede reclamar y tú no pudiste ver y no pudiste solventar en el momento, puesto que no tenías un monitor. Triste situación. De este modo se comunican
regularmente con el estudio. Arriba a la izquierda ven la comunicación de la cámara, este de manera alambre, con cable. El cable de la cámara, la señal de la cámara trae varias señales a la vez, entre estas una es la comunicación. El camarógrafo tiene este headset, el cual perfectamente puede hablar y escuchar a la vez, y recibir órdenes e incluso hacer comentarios sobre una idea que tenga o preguntar al director si se puede mover en ese momento. Su cámara está fuera del aire, es para esa comunicación. Cuando hay ya un equipo en el cual se maneja con cierta regularidad, ya incluso ya podemos usarlo para echar cuentos y etcétera, etcétera, y ahí nos mantenemos más conectados durante unas transmisiones. Eso se estila, tampoco es que todo sea estricto. Y acá está la parte de controles, este es un ejemplo del equipo que pueden ver en un canal de televisión. Esto sería ya de manera inalámbrica. Bellpack, igual, el mismo sistema. Esto que ven aquí a mano derecha arriba es el Bellpack inalámbrico que se recarga y eso responde a una señal de un transmisor que vemos acá abajo. Importante, señores, la captación adecuada del material audiovisual. Y miren que el término audiovisual tiene el audio primero, siempre enfatizado en eso. Debemos tomar en cuenta que la calidad del resultado final depende mucho de esta fase de la producción. O sea, la producción o rodaje también depende de lo que se esté usando y se esté haciendo y en qué país estemos. La parte de la producción. Recordemos que el audio y el video se trabajan por separados. Así como ustedes lo ven en un programa de edición, así se trabaja en la vida real. El audio y el video separados. Y que se le debe prestar la debida atención a cada uno de estos elementos en todo momento. Y les ponía el ejemplo en el texto, ya aterrizando un poco sobre la captación adecuada del material. El audio debe ser, referente al audio debe ser captado en los niveles adecuados, pues niveles muy bajos generan ruidos. O sea, cuando no hay digamos así, la potencia necesaria que mueva el equipo, el mismo equipo te va a generar un ruido que te va a dañar la grabación. Si está muy bajito, que por temor, o sea, la idea es llevarlo en el nivel adecuado, para eso está una previa y un soundcheck. Si van a grabar un concierto, etcétera, una presentación, hay un momento que la gente hace su chequeo. También, obviamente, y si los niveles son muy altos, vas a saturar. Y eso no se puede corregir en edición, señores. Todavía yo no conozco, si ustedes conocen, los que han trabajado sonido, la manera de corregir adecuadamente y que quede perfecto el audio saturado, me dicen. Porque un audio saturado, señores, eso por más que tú lo puedas disfrazar, se va a ver, se va a escuchar saturado. Entonces, esta etapa es bien importante grabarlo en los niveles que son y darle el seguimiento de la manera adecuada, ya sea por consola. En su consola de audio siempre van a tener un marcador y ustedes tienen que, incluso si es una producción pequeña, estamos hablando de grandes producciones, pero si hablamos de una producción pequeña, ustedes están con su cámara, que regularmente es fotográfica, y tiene algo que le marque audio, ya ustedes tienen que conocer a dónde marca ese audio perfecto. O sea, ustedes ya tienen que haber hecho una prueba antes de ir al campo. Me explico, ustedes tienen que haber hecho una prueba antes de ir al campo y tienen que tener los niveles de audio como es. Muchas veces se pone automático, pero hay cámaras que no tienen ese automático. Antes las cámaras no traían ese nivel automático de audio. Y entonces tienen que saber el nivel exacto donde puede oscilar y que no les dañe la grabación, porque ustedes pueden ver esa grabación lo más perfectamente posible. Y si ustedes no le prestan la atención al audio, señores, eso se perdió. Porque el televidente, por más que, ya a lo que voy, por más que ustedes lo disfracen en post, que intenten disfrazarlo, el televidente no se lo va a calar porque simplemente se lo va a escuchar feo. Y ellos te van a decir, eso se escucha feo, eso no se escucha así. Y el cerebro automáticamente le quita atención. Entonces, el sonido es bien importante, el audio. El sonido de la captación del audio. Perdón, el audio es la captación del sonido.
Un audio óptimo se tiene colocando los micrófonos de manera adecuada. Esto en cuanto a qué? A distancia y a ubicación con respecto al vestuario del presentador. ¿Por qué? Porque podemos tener un presentador que tiene esos micrófonos de sola, pero lo tiene mal puesto y te hace ruido. Y vas para el aire y ya tú no puedes corregir eso y no puedes. Comenzando un programa, es bien difícil que tú te vayas a corte comercial para corregir eso. Difícil porque no es bueno, no es saludable ni tanto para la producción ni para ustedes como realizadores, productores. Entonces, eso se ve previamente. Por eso cuando llega el presentador, tiene que llegarle, si es en vivo, tiene que llegarle en tiempo ese presentador y tiene que hacerse el chequeo como es, que escuche bien el apuntador ese que les mostré. ¿Escuchas bien? Está bien. ¿Lo escuchan allá ustedes, allá en control, el muchacho de la consola? ¿Lo escucha bien? Sí, ok. Eso, chequeo, eso es fundamental para el desarrollo. Créanme que eso se hace todos los días en todos esos programas que ustedes ven en vivo, en todos los canales. Y enfatizo bastante en eso porque ahí ya les digo que hay fallas y puede haber pérdida de dinero, puesto que ustedes se van y planifican, proyectan una grabación, digamos, en otra provincia y bien lejana y en un momento preciso, digamos que es un documental y que ese suceso es preciso y ustedes van a esa y les dan la entrevista y cuadran todo y el sonido no se grabó bien. Eso es un dolor de cabeza muy grande, créanlo. En cuanto al video, debemos considerar los ajustes adecuados de la cámara, así como respetar los puntos de iluminación preestablecidos. Si usted tiene unos puntos de iluminación y ya tienen eso, respétenlo porque eso se hizo en la preproducción. No, es difícil venir a improvisar y sobre la marcha y las cosas no quedan bien, se lo digo por experiencia. Y para cerrar ese tema de la captación, hay algo que todos estamos claros y si no estamos claros, el editor no es un mago. El editor no es un mago. Así que el editor va a hacer lo mejor posible por esa corrección de color, por ese montaje, por esa postproducción en general, pero no es un mago. Y hay cosas que ya vienen que no se pueden corregir y se notan. Lo que ya han trabajado en televisión se nota y hace la diferencia entre un trabajo profesional y un trabajo amateur. Y eso es lo que queremos hacer aquí y el objetivo de nosotros es hacer las cosas de manera profesional con las bases necesarias. Avanzo un poquito más aquí, ya estamos cerrando. Tengo ahí un anexo de la producción de radio, creo que por tiempo no es interesante que lo puedan leer. Está bien específico, habla de, ya para cerrar, el documento habla de las señales que se hacen al aire en el momento de la realización de un programa de radio, durante la grabación, qué se tiene que hacer, cómo comportarse y otros detalles que se cuidan en la grabación, que deben cuidarse en la grabación y la realización. Tenemos preguntas, muchachos. ¿Estamos claros con lo visto en esta unidad? Sí, profe, a mí me ha sorprendido todo lo que he visto. Esto es nuevo, profe, ¿no? Es ¿Sí? nuevo para mí, Okay. Sí, me ha sorprendido y me ha gustado, profe, lo que he visto. Qué bien, qué Me bien. llamó la atención. Me alegra. Sí, es un panorama Totalmente de lo que hay. Sí, y por eso que quise enfocarme un poquito en la televisión en vivo, puesto que es la que tengo más experiencia. También, obviamente, que se graba también, digamos que queremos hacer un programa, por eso que me enfoqué en vivo, puesto que todo ese proceso se hace para un programa grabado. La diferencia es que en el grabado puedes ir de nuevo. Puedes ir de nuevo y incluso trabajar grabado. Si hacemos un programa grabado en vivo, créanme que a usted le va a gustar más en vivo. Por el tiempo y por el que se respetan los tiempos los tiempos pautados. Pero en grabación a veces tenemos un presentador a veces que llega tarde, algo pasa, el hombre o la persona se equivocó y vamos de nuevo y nos ponemos detallistas también con productores sobre la marcha, no me vamos de nuevo. ¿Y qué pasa? Estas grabaciones se vuelven tediosas, digámoslo, y por poner un ejemplo preciso, estos programas matutinos que son de 3 horas, miren, 3 horas o 2 horas en el aire, o sea, es bastante contenido de estos programas
y ellos pregraban, ellos graban, por lo menos cuando hay un martes de carnaval, etcétera, ellos están grabando un lunes o incluso hasta el domingo de carnaval, pongamos fecha de carnaval, que el domingo están grabando el programa del martes de carnaval. Y entonces ese proceso se vuelve tedioso, porque por muchos factores, la gente llega tarde, se equivoca y va, y no hay, incluso tienen que jugar mucho. En la parte que sí hay que darle su mérito también a la parte de la parte de la grabación, porque se improvisa mucho, a veces se tiene que ir sobre la marcha, no tienen los videos, no puedes reaccionar sobre algo. Y bueno, ese proceso se hace también algo grabado, pero no. Si me preguntan a mí en lo personal, cada quien tendrá sus gustos. A mí me gusta mi televisión en vivo, mi programa en vivo, mi realización en vivo, para mi gusto. Hay quienes eligen, porque en vivo se puede hacer todo. Si tenemos detalles artísticos, detalles técnicos, todo eso se puede hacer en un programa en vivo. Así que tenemos preguntas, señores. Tengo la actividad, se la voy a habilitar. Igual tiene que ver relacionada con esto. Vamos avanzando. ¿Preguntas? Ya estamos sobre la hora. Así que bueno, si no hay comentarios y preguntas, espero que estén bien. Y nos vemos, Dios primero, el próximo sábado en la próxima conexión. Estamos conectándonos ahí. Voy a hacerle un video, una explicación que tengo ahí pendiente. Y bueno, nos vemos, señores. Que tengan buen fin de semana. El profe, que pase buen fin de semana.